Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro primer programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador en su segunda temporada, el día de hoy, jueves 21 de enero del año 2021. Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Nacional del Ecuador en Quito en los 106.9 FM, Guayaquil 97.7 FM, en Cuenca 93.7, en Manta y Portoviejo 100.1 FM. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a las invitadas del día de hoy, la economista Ana Patricia Muñoz, con quien abordaremos el tema de la visión de inclusión en el desarrollo económico, y con la economista Angélica Valle para conversar sobre los indicadores internacionales socioeconómicos. ¿Cómo está Ana Patricia? ¿Cómo estás Angélica? Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Nuestras invitadas. Ana Patricia Muñoz es directora ejecutiva de Grupo Faro. Cuenta con una maestría en políticas públicas en la Universidad de Brown, Estados Unidos. Maestría en economía en la Universidad de Montreal, Canadá. Y es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue vicepresidenta junior de la Reserva Federal en Boston, donde se desempeñó como directora de investigación y comunicación en el Departamento de Desarrollo Comunitario. Ha escrito más de 15 reportes de investigación, capítulos de libros y artículos académicos, y es frecuentemente invitada a dar conferencias y seminarios dentro del campo de la investigación. Adicionalmente, ha realizado más de 30 presentaciones sobre la importancia de establecer políticas públicas que podrían reducir inequidades económicas y sociales. El perfil de nuestra segunda invitada es Angélica Valle Arancibia. Es especialista senior en la Dirección de Integración Monetaria y Financiera Regional del Banco Central del Ecuador. Experiencia de más de 28 años en el campo de la investigación económica y análisis macroeconómico y sectorial, economía internacional, finanzas, regulación y supervisión bancaria. Adicional del análisis de políticas sociales, gestión y seguimiento de proyectos, inclusión y educación financiera. Es funcionaria de carrera en el Banco Central del Ecuador, ejerciendo cargos como coordinadora de gestión de investigación de fuentes y usos de la liquidez en la Dirección de Programación Monetaria y Financiera, coordinadora general de la revista Cuestiones Económicas, investigadora senior de la Dirección de Investigaciones Económicas. Cuenta con publicaciones en análisis macroeconómico como la estimación del PIB potencial para el caso del Ecuador y desempeño del comercio exterior de Ecuador durante el periodo 2010-2018. Muy buenas tardes. Nuevamente doy la bienvenida a mis expositoras del día de hoy. Comenzamos con Ana Patricia. Ana Patricia, el tiempo es tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias al Banco Central del Ecuador por generar estos espacios y por invitarme a creo que es el primer programa del 2021 en un año con retos tan grandes todavía. Creo que es fundamental no dejar de lado la equidad y la importancia que tiene esta en el desarrollo. Entonces, eso es de lo que les voy a hablar el día de hoy y les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación de una forma mucho más amigable. ¿Me cuentan si están viendo? Sí, estamos viendo. Perfecto. Igual, Fernando, me cuenta si es que tenemos que ir más despacio o no ven la diapositiva. Mucho gusto. Grupo Faro, la organización que yo tengo el honor de dirigir, es un centro de investigación y acción que genera evidencia para incidir en la política pública y también implementa iniciativas innovadoras para promover la equidad y la transformación social en el Ecuador y en la región. El día de hoy les quiero hablar de tres cosas: de la importancia que tiene la equidad en el desarrollo, un vistazo rápido a la desigualdad en la región y luego darles un vistazo a la experiencia mía en la Reserva Federal de Boston, que es parte del Banco Central de Estados Unidos, contándoles cómo se aproxima el Banco Central al desarrollo en el vecino del norte. Primero, un poco de conceptos. Cuando yo empecé a trabajar en temas de equidad racial, sobre todo en Estados Unidos hace ya 8 años,
no se hablaba mucho de equidad, se hablaba sobre todo de desigualdad, pero no de este tema de equidad. Entonces, empecemos por este concepto que ahora he visto, esto circula ya mucho en redes, en esa época todavía no había una gráfica para distinguir estos diferentes conceptos, y utilizo este gráfico que viene del Interaction Institute for Social Change, porque es el instituto con el que yo trabajé justamente para promover una agenda que reduzca las inequidades raciales en Boston. Como ustedes pueden ver ahí, a su izquierda ven qué sería la igualdad. La igualdad es dar igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, a todo el mundo. Aquí vemos el banquito, lo tienen todos iguales, pero como ustedes ven, no todos tienen las mismas oportunidades o características. Entonces, si damos lo mismo a todos, de todas formas no van a poder todos, en este caso, ver ese partido de béisbol. ¿Qué es la equidad? La equidad es tener políticas públicas que den igual oportunidades a todos. En este caso, a la persona que es de menor estatura, yo le voy a dar 2 banquitos para que tenga iguales de oportunidades de observar este partido de béisbol. Y de aquí, de esas conversaciones de hace 6 años a acá, se ha incrementado esta gráfica a la derecha, que es la de justicia social, donde las barreras ya no existen, es decir, ya no trabajamos para mitigar solamente, sino que trabajamos para eliminar las barreras. Entonces, con esos conceptos claros, vamos a dar un poquito de gráficos sobre cómo la relación entre equidad y desarrollo. La equidad es, me han escuchado algunos de ustedes ya, me gusta utilizar esta frase de mi colega Derek Hamilton, la equidad es un imperativo moral, pero para quienes no les convence la idea de que es así como deberíamos estar como sociedad, tal vez el argumento de que la equidad o la igualdad y el crecimiento están íntimamente relacionados les va a convencer. Y entonces trato de utilizar fuentes que sean más o menos las tradicionales para que se convenzca al público y a los hacedores de política pública que esto no es una cuestión de exageración o de heterodoxia, ¿no es cierto? Este es un informe de la OECD del 2014, donde estiman cuál hubiese sido el crecimiento de los países de la OECD si no hubiera desigualdad. En este caso, ellos utilizan el concepto de desigualdad. Y no voy a ir uno por uno, pero ustedes pueden ver que a excepción de 1 o 2 países, la desigualdad hace que el crecimiento económico sea más bajo. Entonces, mayor igualdad, mejor crecimiento. Es una buena inversión invertir en políticas que reduzcan las desigualdades. Asimismo, en el 2006 saca el Banco Mundial un informe que fue muy importante en ese momento porque empezó a hablar ya de equidad y no solo de desigualdad. Y aquí les voy a dar un ejemplo que está en el informe del Banco Mundial, pero que de forma coincidental habla del Ecuador. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda cuál es el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 5 años. A ver, entonces quisiera yo creer que todos estamos de acuerdo con que todos los niños tengan el mismo desarrollo, que no importa en dónde nacen, en qué barrio nacen, en qué condiciones económicas tienen sus papás. Queremos que todos los niños tengan igual desarrollo. Creo que ahí podemos tener un consenso. Lo que ustedes ven ahí es que la media de desarrollo de los niños, de los padres que están en el 25% más rico, ustedes la pueden ver aquí, es muchísimo más elevada de quienes están entre las familias con más pobres, en 25% más pobres. Ahí ya muestra además que las consecuencias de un desarrollo más bajo en la niñez van a permanecer al futuro y se van a incrementar en el futuro. Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este indicador si es que el nivel de educación de la madre es más alto o más bajo? Entonces, hay que trabajar desde la primera infancia y aún antes para reducir estas desigualdades que tienen efecto en el crecimiento también. Estamos hablando ahora de otros indicadores, ¿no es cierto? Ya no es solo el capital humano, ya no es solo la importancia del desarrollo mental y otros indicadores tradicionales. Ahora estamos hablando de la cuarta revolución industrial y de la importancia que tiene la tecnología. Este es un informe ya del 2020 donde muestra un indicador sobre conocimiento avanzado, que es un como indicador que va a decir si una economía es preparada o no para entrar en estas nuevas formas de producción. Y ustedes tienen a la derecha el coeficiente de Gini, que es como tradicionalmente se mide la desigualdad en un país,
y a la izquierda ustedes tienen este indicador de conocimiento avanzado. Entonces, vemos primero una relación inversa con algunas excepciones y en este informe de la OCDE del 2020 explican en mucho más detalle cómo las desigualdades ya pueden tener efectos muy precisos en la tecnología y en la potencialidad que tiene un país para entrar a estas nuevas formas de producción que aún todavía no sabemos qué alcance tendrán. Entonces, muy importante tener estas indicaciones muy rigurosas y además cuantitativas para invertir en reducción de desigualdades. ¿Cómo está entonces la región? Ha habido una mejora importante y de hecho el Ecuador en los últimos 13 años ha sido de los países que más ha reducido las desigualdades. Toda la región vivió mejoras. Y aquí vemos que Ecuador en términos de este coeficiente de Gini que les mencionaba que mide cómo está la distribución del ingreso en un país, el Ecuador está en la mitad del promedio de América Latina, nuevamente viviendo mejoras importantes como la región, pero superando la región en la mejora y en la generación de clase media en los últimos 13 años. Otro indicador que es importante es la concentración del ingreso en el percentil más rico. Estos son datos del Banco Mundial y aquí lo vemos por región, solo para ver cuán bien o mal estamos en América Latina. Y lo que podemos ver es aquí se confirma ya lo que se ha vuelto prácticamente un cliché, que América Latina es la región y sigue siendo la región más desigual del planeta. Ustedes pueden ver aquí, si vemos al 2016, últimos datos que están disponibles en el Banco Mundial para este indicador por región, entonces podemos ver ahí que aproximadamente el 27%, el 1% de la población acapara el 27% del ingreso en América Latina, cosa que difiere mucho de Europa, por ejemplo, donde el 1% de todas formas concentra el 10% del ingreso, pero 3 veces menor a lo que se ve en América Latina. Revisé los datos del Ecuador, que me parece el último es hace 1 o 2 años, y en el Ecuador los datos son relativamente similares a los de América Latina. El 10% de la población acapara, me parece, cerca del 35% del ingreso. Es decir, son indicadores que tienen que preocuparnos porque no está el ingreso generado en el país distribuyéndose o llegando a la mayoría de la población o de forma equitativa. Y si este escenario es preocupante, creo que nos debe preocupar mucho lo que va a pasar. La CEPAL en sus estimaciones nos indica cuál es el incremento de la pobreza en la región, algo realmente muy crítico. En el Ecuador se empezó diciendo que la tasa de pobreza incrementaría 5 puntos porcentuales del 25 al 30%. Las estimaciones están ahora llegando al 34%. Y además, el Ecuador es, me parece, el país o de los países donde la desigualdad va a crecer de mayor manera en toda América Latina. Entonces, hay que estar muy alertas a que estos momentos duros que se vienen efectivamente no impliquen que se vuelva realidad estas estimaciones de la CEPAL. Aquí está una estimación de la CEPAL del incremento en millones del número de pobres en América Latina, que voy a pasar rápido para no pasarme del tiempo. Y aquí solo una ejemplificación de lo que pasa en el Ecuador en términos de desigualdad, solo utilizando 2 indicadores. El uno es el de desnutrición crónica. Hay datos, de hecho, ya actualizados que muestran que el Ecuador no ha mejorado mucho en esto y lo que yo quiero, a lo que yo quiero apuntar, más allá de ese 24% de desnutrición crónica, que es realmente dramático, que ustedes vean la diferencia en provincias, ¿no es cierto? En diferentes provincias, cómo este indicador difiere. En Chimborazo cerca del 50%, Bolívar 41%, Santa Elena 37%, y si separamos ya y especificamos niños y niñas indígenas, 48%. Es decir, un indicador que es de los más débiles del Ecuador, si lo vemos en términos, con este ojo de desigualdad, es aún peor, y eso es algo que no podemos permitir. Eso es algo que con mis colegas de Grupo Faro hicimos durante de marzo acá, donde sacamos fact sheets para tratar de
explicar las medidas tomadas por el gobierno o para mostrar la situación del Ecuador. Y aquí decíamos, era importante mostrar nuevamente por provincias las diferencias que existen. Ustedes pueden ver la tasa de subempleo, por ejemplo, de 22% en Manabí versus un 10% en Pichincha. Entonces, esto era para ayudar a tomar decisiones para la emergencia, pero creo que el punto sirve todavía, ¿no es cierto? A la derecha ustedes pueden ver la cobertura de servicios básicos, que varía desde el 92% que ustedes ven en verde, relativamente alto, a tasas muy bajas como del 51%, y al inicio de la pandemia al menos vimos que era aquí donde las provincias se vieron más afectadas, estas poblaciones al menos al inicio. Ahora ya estamos todos en problemas. Bien, ¿qué han hecho los gobiernos durante la emergencia? Efectivamente, alrededor del mundo se han tomado muchas medidas y América Latina no ha sido la excepción. Les invito a ver el observatorio COVID de la CEPAL. La página web está ahí para quienes me están escuchando y no viendo, pueden googlear observatorio COVID de la CEPAL. Y aquí les estoy mostrando el número de medidas de protección social por país en América Latina. El Ecuador también implementó medidas, pero como ustedes pueden ver ahí, es el país de los que menos medidas en cuanto a protección social se ha implementado por muchísimas razones, que no las vamos a discutir hoy, por muchísimas razones, pero esto implica una debilidad adicional de la economía ecuatoriana para enfrentar los retos grandes que viven las poblaciones vulnerables en nuestro país. Bien, con este panorama y este mensaje de esta alerta, pero también este mensaje de que es posible mitigar esto con política pública, me voy a pasar a algo relacionado pero un poquito diferente. Y es que, un poco contándoles la experiencia que yo viví trabajando como directora de investigación en el Departamento de Desarrollo Comunitario del Banco Central en Estados Unidos, que en Estados Unidos la ejemplificación del capitalismo puro, si ustedes quieren, el Banco Central tiene un departamento encargado de desarrollo comunitario, cosa que parecería paradójica, pero porque es importante, ¿no es cierto?, que la salud de la comunidad, la salud en el sentido amplio, esté bien para que las cosas funcionen. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿De dónde sale que un banco central tenga una función de protección al consumidor y a la comunidad? Esto tiene su historia. Y esta historia nace de la discriminación y segregación que existía en los Estados Unidos de Norteamérica, impulsada específicamente y provocada puntualmente desde las políticas públicas. No es algo que aparece de la noche a la mañana, no es algo inerte a la naturaleza humana, es algo que las políticas públicas en esa ocasión generaron. Y les voy a dar un par de ejemplos. En 1934 se crea el FHA, que era una agencia, como decir, el Ministerio de Vivienda. La agencia que promovió y que generó la creación prácticamente de la clase media en Estados Unidos, porque es aquí donde se inventa o se crea los mortgages, las hipotecas a 30 años y con una inversión subsidiada del gobierno. Pues, ¿qué pasó ahí? Es que se excluyó, se discriminó, se prohibió que estos préstamos se los dé en barrios donde había una mayor cantidad de personas afroamericanas o de color. Es decir, toda esta política pública, esta inversión de miles de millones de dólares que movió a la economía norteamericana, dejó de lado o se enfocó solamente en la población blanca. Y si nosotros vemos que la generación de riqueza es intergeneracional, porque primordialmente no viene solo por el esfuerzo que uno haga para trabajar, sino por las herencias y por esta acumulación continua, se ha excluido a todo un segmento de la población y ahora vemos las consecuencias. De la misma manera, el GI Bill, que fue una ley para proteger sobre todo a los soldados que venían de la Segunda Guerra Mundial, con educación, con salud, con seguro, excluyó también a muchísimas poblaciones afroamericanas. Y para la cereza en el pastel, la Ley de Seguridad Social en 1935, que revolucionó también la generación de clase media, en sus lineamientos excluía a las personas que trabajaban en la agricultura o en el servicio doméstico, de facto excluyendo
a 2/3 de la población negra o afroamericana en los Estados Unidos. Como ustedes ven, ni siquiera he mencionado los efectos de la esclavitud en las brechas que existen raciales en Estados Unidos. Entonces, ante este escenario, hay otro actor que es fundamental y que es este del sistema financiero. Por ley, ustedes ven aquí un mapa que es el de Boston, había una regla que se llama redlining, que era la línea roja, que literalmente en los mapas de las ciudades se pintaban barrios con líneas rojas donde la autoridad reguladora prohibía a la banca prestar porque eran barrios que eran denominados negros. Ustedes ven aquí, este es un mapa oficial de Boston, donde se ven los barrios autorizados, donde se podía prestar y otros no. Entonces, ante este escenario se genera la ley de reinversión comunitaria y se le da a la Reserva Federal, es decir, al Banco Central, el rol de asegurar que se elimine o que se disminuya la discriminación en el mercado hipotecario. Son 40 años desde la implementación de esta ley. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan una ley, pero los bancos todavía no prestaban. Y una de los asuntos que notaron es que no sabían las instituciones financieras cómo entrar a este mercado que nunca habían tocado. Entonces se genera este departamento en el Banco Central para hacer un lazo entre la comunidad y las instituciones financieras. No solo eso, sino que la Reserva Federal va a examinar en Estados Unidos. La Reserva Federal también es la superintendencia de bancos, entonces tiene rol política monetaria, pero también rol supervisión bancaria y este rol comunitario. Entonces, no solo que supervisa a los bancos para ver si están cumpliendo con esta ley que decía, si usted tiene una agencia de bancos en un barrio de minorías, también tiene que prestar en ese barrio de minorías. No solo eso, sino que si usted no cumple, no voy a dejar que abra otras sucursales bancarias. Y esto comparte información con los otros supervisores. Ya para ir acabando, cuando yo ingreso hace 14 años, un poco más, de la Reserva Federal, no estaba solamente enfocada en este acto de supervisar a los bancos, de medir si están cumpliendo e impidiendo que haya medidas discriminatorias, sino que empezamos a impulsar estudios independientes que se concentren en visibilizar las brechas que existen desde abajo hacia arriba. Y es ahí donde hago propaganda a mi propio estudio. Es un estudio que le llamamos El color de la riqueza en Boston, con mis colegas Derek Hamilton y Sandy Darity, que se publicó en el 2015. Este estudio midió la mediana de la riqueza entre diferentes poblaciones por origen, puertorriqueños de Cabo Verde, afroamericanos, africanos, americanos y blancos, por supuesto. Y se evidenció la tragedia que estaba viviendo la ciudad de Boston y otros en términos de inequidades. Y después impulsamos desde la Reserva Federal todo un trabajo conjunto con 30 personas de diferentes sectores para crear una agenda para reducir las brechas de riqueza, donde incluso se incidió en la agenda del municipio en Boston en ese entonces y en varios organismos de la ciudad. Y hay otros ejemplos más del trabajo que siguen haciendo ahí de levantamiento de información desde abajo hacia arriba para que ingrese también a las estadísticas que toman los hacedores de política pública y de política monetaria en el Banco Central. Creo que con eso estoy acabando la presentación y les agradezco esta oportunidad de hablar estos temas que, Fernando, no hay muchos espacios donde uno pueda hablar con esta libertad de la importancia que tenemos todos de ser conscientes de que hay que reducir las desigualdades para que poder tener un país próspero. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Patricia. Valoramos mucho el criterio y el aporte que nos has brindado en la tarde de hoy. Comienzo con unas preguntas, por favor, para complementar algunas ideas que tengamos y algunas preocupaciones que también me están pasando, por favor, del público. El largo transitar que tú me decías, que tú nos contabas entre la igualdad, la equidad y la justicia social, también implica un debate entre el tamaño del Estado o el nivel del Estado en la sociedad comparado con la sociedad y con la economía. ¿Cómo enfrentar ese debate hoy por hoy? Difícil pregunta. Le respondería de dos formas sin
apuntar al porcentaje que tiene que tener el gasto público en el PIB, que hay varios estudios sobre eso, y donde sí, el Ecuador quizás sobrepasó más de lo que podía abarcar. Pero como quizás el mensaje que he tratado de dar yo es que estas brechas no se van a disminuir naturalmente. Es muy importante contar con políticas públicas que apunten a eso. Y esas políticas públicas, al reducir las brechas, también van a hacer bien a la economía. El argumento de la OCDE por invertir en políticas públicas que reduzcan la desigualdad es un argumento de potencialidad de capital humano. Es decir, estamos desperdiciando el potencial que tienen estos niños que vimos ahí, que tienen muchas mujeres, hombres, que al no tener igualdad de oportunidades no están contribuyendo a la productividad y al crecimiento. Entonces, creo que el Estado tiene un rol. No creo que tiene que estar en negocios que no le competen, creo que el sector privado lo hace y lo hace de manera más eficiente, pero creo que hay ciertos aspectos, sobre todo lo relacionado a los bienes públicos, donde hay además no solo ineficiencias de mercado, sino también hay diferencias de información, donde hay fallas de mercado, donde la política pública tiene que estar presente. Gracias. Lo que tú mencionabas y que se complementa con esta parte que mencionas en tu respuesta es, la justicia social estaría relacionada con la construcción del estado de bienestar. ¿Cómo buscar ese balance entre la necesidad presupuestaria para garantizar acceso a servicios y a derechos con esa necesidad de atender a poblaciones objetivo, a poblaciones prioritarias? ¿Cómo buscar un gran consenso también de la sociedad entre el sector privado, entre el sector público, entre la sociedad civil, las instituciones, con el propósito que haya también un compromiso con respecto a impuestos, cargas tributarias o eficiencia del Estado? ¿Cómo buscamos ese equilibrio, Ana Patricia? Creo que la palabra clave que mencionaste, Fernando, es consenso. Estos son inversiones que se tienen que hacer a largo plazo como Estado. Hay justo un estudio de la Reserva Federal que muestra que los dólares invertidos en la primera infancia son los que más rédito tienen 15 años después. Entonces, si calculamos el ROI, la tasa de rendimiento a la inversión, es bueno hacer esta inversión, pero requiere consensos porque requiere cambios también. Entonces, lo que yo diría es este equilibrio entre que el gobierno, el Estado no esté en todo, no esté en industrias donde no debe, que facilite y dé seguridad jurídica para que la inversión privada también surja, que permita la modernización, la innovación, que permita hacer pilotajes quizás con más riesgo. Esa particularidad, ¿no es cierto?, de dar un marco en que el sector privado no solo se desarrolle, sino sea exitoso. Y que salga de las industrias, de las actividades donde el Estado no tiene que estar. Y al mismo tiempo que asegure que invierta en mínimos que necesita la población, no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse, para crecer y para invertir. Yo creo que es fundamental tener este equilibrio y como tú dices, para eso hay que tomar decisiones difíciles. Los recursos del Estado no son infinitos, estamos en una situación compleja, pero las medidas que tienen que tomarse tienen que ser medidas progresivas, que además ataquen a la desigualdad. Todavía comparado al resto de países de América Latina, y no se diga de la OCDE, por ejemplo, la tasa de recaudación sobre el PIB todavía es baja. Hay un margen ahí en el que podríamos todavía, más allá de aumentar las eficiencias, se podría el Estado hacerlo de una forma, ojalá eficiente, invertir donde se debe. Gracias, Ana Patricia. Una pregunta relacionada a la participación ciudadana en este proceso de búsqueda de justicia social. ¿Cómo vincular a la sociedad? ¿Cómo vincular a los actores privados de la sociedad para que puedan ser garantes o garantizar la transparencia de ese servicio que brinda el servicio público, especialmente en toda la red de cobertura, por ejemplo, para poblaciones en situación de riesgo o grupos de atención prioritaria, como niñas, niños, mujeres en situación de violencia, personas en condición de migración, etcétera? Entonces, ¿qué estrategias podemos presentar a la sociedad para que la sociedad se vincule en este proceso? Yo diría de 3 o 4 maneras. Y quizás antes de esas 3 o 4, lo importante es ver a la sociedad civil organizada, a la academia, al mismo sector privado, no como el enemigo, sino como el posible aliado que nos puede llevar a este camino más sostenible y equitativo.
Desde la sociedad civil me parece que hay al menos 3 o 4 posibles roles. Uno es el de investigación, de levantamiento de datos, de propuestas de política pública. A esto es a lo que se dedica Grupo Faro, de la forma más rigurosa y con un equipo multidisciplinario. Y dar información para los hacedores de política pública que quizás no tienen el tiempo, el expertise o el interés, esta información que pueda serles útiles. El segundo es lo que tú ya mencionabas, una especie de veeduría ciudadana que creo que ahora se le tiene miedo, pero que si es se lo toma de buena forma, es muy saludable y también puede ser más eficiente. El acompañamiento a procesos de inversión social. Creo que eso es fundamental para que haya más confianza. El tercero es, Fernando, el conocimiento de las comunidades. Este conocimiento solo se lo puede revelar directamente de quienes trabajan y hay muchas organizaciones de sociedad civil que están directamente involucradas con las poblaciones más vulnerables y este conocimiento puede ser muy importante. Y finalmente, en la evaluación de qué es lo que sirve y lo que no sirve. No hay fondos para gastar en este momento y los dólares que gastemos tienen que ser gastados eficientemente. En Grupo Faro creemos muchísimo en la evaluación de impacto, hemos invertido en generar capacidades para eso y es fundamental que todo proceso social, de inversión social, sea acompañado de algo de seguimiento y de evaluación. Entonces, 4 formas distintas en las que la sociedad civil puede complementarse con el Estado. Muchas gracias, Ana Patricia. Te agradezco mucho el tiempo. Me quedo con unos comentarios y preguntas de Omar Peñafiel. Me dice, habría que revisar el indicador del índice de pobreza multidimensional para complementar el análisis que mencionas en términos de desigualdad. Y Licha Aguirre también nos hace unos comentarios y aportes destacando la presentación en torno al uso de los indicadores de la CEPAL. Importante hacer y continuar haciendo análisis comparativos en perspectiva comparada con otros países. Te agradezco mucho, Ana Patricia, muchas gracias por tu contribución. Las puertas del Banco Central siempre están abiertas para seguir discutiendo y este programa es un espacio para ello. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, un excelente año y gracias por la invitación. Chao, Gracias. Fernando. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana Patricia. Continuamos con el programa. Voy con unos saludos que nos han hecho las personas que están pendientes de nuestra transmisión en vivo, en especial para Mateo López, Andrés Hidalgo, Verónica Valencia, Daniel Vasco Viteri, Paulina Villasís, Irma Mosquera, Ruth Carrasco, Jenny Cárdenas, Gabriela Cortés Vega, Luz Marina Torres Villamar. Voy a dar paso y la bienvenida a Angélica Valle, que es nuestra siguiente expositora en este primer programa Encuentros del Banco Central en su segunda temporada del año 2021. Muchas gracias, Angélica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fernando. Mucho gusto. Muchas gracias. Estamos muy bien aquí desde la casa en teletrabajo. Todo muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. El Banco Central hace un par de semanas publicó un aporte adicional en términos estadísticos de indicadores socioeconómicos internacionales. Cuéntanos, ¿de qué se trata este aporte que realiza el Banco Central a la ciudadanía? Sí, mira, Fernando, te cuento. Efectivamente, del 5 de enero nos lanzó el Banco Central del Ecuador, un portal en una plataforma BI de Business Intelligence sobre indicadores socioeconómicos internacionales. ¿En qué consiste un poco esta plataforma? Es sobre todo mostrar, ¿no? Indicadores económicos, ¿no? Principales tanto desde el ámbito monetario, desde el ámbito real como financiero y también desde el ámbito social, indicadores que nos muestren un poco cómo están las variables económicas de los distintos países. ¿Por qué no sacamos esta iniciativa más que todo? Fue porque desde la Dirección Nacional de Integración Monetaria y Financiera necesitábamos una herramienta que nos permitiera hacer un análisis comparativa de qué es lo que está pasando en los diferentes países, ¿no?
contra también la situación que estamos viendo en nuestro país. Entonces la idea era un poco tener un repositorio. No teníamos una herramienta de ese sentido y claro, salió la necesidad de pensar en contar con este repositorio en el Banco Central. Perfecto. ¿Qué tiempo tardaron en armar las series, en hacer las consultas? ¿Contribución de qué otros países en cuanto a bancos centrales? ¿Cómo fue el trabajo para realizar este aporte en términos de estadísticos? Sí, mira, la iniciativa la empezamos a diseñar más o menos en el 2019, pero ya concretamente la empezamos a hacerla, a desarrollarla desde marzo del año pasado. Nos llevó más o menos un tiempo bastante intenso, ¿no? En definir qué tipo de variables queríamos nosotros mostrar dentro de este repositorio, ¿no es cierto? Y un poco cómo, bajo qué diseño queríamos mostrarla. La idea era que además que las variables que íbamos a mostrar tenían que tener una metodología detrás que sea comparable entre los distintos países. Entonces, claro, nosotros tuvimos que hacer una búsqueda bastante intensa, ¿no? De ver cómo homogeneizar los indicadores entre todos los países, porque la idea era mostrar de todos los países del mundo, no solo a nivel del Ecuador, que es lo que tenemos dentro del BI. Entonces, fuimos a ver a las páginas web de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CEPAL, ¿no? Que también es una fuente bastante importante de información, pero para la región. También nos fuimos a buscar dentro de la OCDE, ¿no? Qué era lo que estaba disponible y que podíamos nosotros hacer uso. Lógicamente, la información que se encuentra en estos países es muchísima, ¿no? Y había que hacer un análisis de definir, de dar prioridad a qué tipo de indicadores queríamos nosotros poner énfasis. Entonces, sí nos llevó un buen tiempo, ¿no? Buscar la fuente secundaria de información, que son las bases de las series de datos, ¿no? Porque además no solamente queríamos centrarnos en el dato más coyuntural del un año, sino más bien irnos más hacia atrás, ¿no? Porque como tú sabes muy bien, nos interesa muchísimo ver la evolución tanto de qué es lo que ha pasado en los diferentes países hacia atrás para que en base a eso podemos nosotros también decir, mire, estamos en el presente porque en el pasado pasó esto, ¿no es cierto? Y claro, lógicamente, cómo nos queremos proyectar hacia el futuro, ¿no? A nivel comparativo también. Entonces, sí fue una búsqueda bastante intensa y claro, lo que nosotros definimos fue centrarnos en la información que se encuentra disponible tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, porque son informaciones bastante ya homologadas y muy conocidas por la ciudadanía. Entonces, fue bastante duro y bastante intenso el trabajo de sistematización de esa información, pero lo logramos y lanzamos este BI. Perfecto. Y cuéntanos un poco ya la dinámica del uso de la información. Entonces, yo danos un poco al detalle de cómo acceder. Para los Claro que sí. estudiantes, para los interesados en temas económicos, ¿cómo acceden a esta información? Por Claro que favor, sí. cuéntanos un poco la ruta. Sí, mira, Fernando, si hay que ingresar, ¿no? A través de la página web del Banco Central, que como tú sabes es www.bce.fin.es, y te diriges hacia el icono donde está el micrositio de información económica. Una vez que ingresas en ese micrositio, se te despliega una pantalla en la cual abajo tienes un menú donde están una serie de micrositios más chiquitos, donde encontrarás el micrositio del BI, Indicadores Internacionales Socioeconómicos. Das un clic ahí y se te va a desplegar una pantalla
con un pequeño menú arriba, donde con una pequeña leyenda indicando sobre la fuente de información que está contemplada dentro de este BI. En este pequeño menú vas a tener 3 tipos de componentes de análisis que tú puedes desarrollar. Uno que se relaciona con principales variables, otro que es un poco una comparación por grupos de variables y finalmente un último componente que se llama consultas personalizadas. Entonces, al ingresar en cada uno de esos, ya dependiendo un poco de qué es lo que tú quieres buscar, ¿no? Vas a encontrar que, por ejemplo, si te das a las principales variables, te despliega información histórica, ¿no? A partir del, eso me olvidé de comentar. Desde 1960 tenemos más o menos la información recopilada, ¿no? Que van a encontrar en este BI de los diferentes indicadores que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Y vas a encontrar información de variables como, por ejemplo, la deuda externa, las reservas internacionales, la tasa de inflación, el tipo de cambio, que son las principales variables que nosotros hemos definido dentro de este pequeño componente. Luego a continuación tienes otro que se llama otra categoría que es la comparabilidad de indicadores, que ahí lo hemos agrupado en indicadores que tú puedes contrastar entre ellos. Por ejemplo, de hoy el caso tenemos el de los indicadores del sector real, donde ahí tú puedes comparar la variable principal, que es el Producto Interno Bruto, contra, ya sea en términos constantes, en términos variables, su tasa de crecimiento real, el PIB per cápita, y lo puedes contrastar por países, ¿no? Entonces, así ingresando en cada una de estas, tú vas a poder buscar la información que necesitas, ¿no es cierto? Y además podrás hacer las comparaciones a periodos, ¿no? En diferentes periodos de lo que tú necesites. Estos aportes de consulta, de personalización de consulta, son de libre acceso. En el caso de que yo tenga una consulta adicional, ¿hay algún correo electrónico o algún teléfono de consulta en el que yo pueda hacer llamadas al Banco Central para aclarar algún tema con respecto a la información? Claro que sí. Mira, dentro de tenemos en el lado derecho de la pantalla, cuando tú ingresas al BI, tienes un pequeño como correíto, ¿no? Buzón, un mensaje donde tú haces un clic ahí y ahí te sale un mensaje a llenar y el contacto con el link, ¿no? A quien puedes dirigirte si tienes alguna consulta puntual respecto a que quisieras aclarar algún tipo de indicador o si acaso quisieras que dentro del BI se cuente con otro tipo de indicador. Justamente, como te dije, este BI es una herramienta bastante dinámica, es ágil, no es estática, ¿no? Y nos interesaría muchísimo que la ciudadanía ingresara a este BI y nos diera sus insumos, ¿no? De qué otro tipo de indicador quisieran ellos que se encuentre dentro de este BI. No es algo estático, ¿no? Y lógicamente nosotros lo vamos a ir nutriendo cada vez más, ¿no? Este es un primer inicio con el cual partimos, pero vamos a ir de a poco alimentándolo con nueva información de indicadores, ¿no? Y en eso invito a la ciudadanía para que nos colaboren y nos indiquen qué otro tipo de indicador quisieran que nosotros lo agregáramos a nivel tanto de los diferentes países que quisieran contar dentro de nuestro BI. Entonces, sí, pueden ustedes hacernos llegar todas sus sugerencias, comentarios a través de este pequeño buzón que se encuentra dentro de la herramienta. Adicionalmente, cuentan con información no propiamente de países, sino, por ejemplo, de precios de commodities. ¿Qué otra información cuentan en este BI? Claro que sí, Fernando. Mira, te comento, tenemos información, como tú bien dices, de los precios de los commodities. Esta es una información mensual, es muy interesante, ¿no? Tú puedes, también contamos con información, esas son series mensuales. También tenemos información de fichas de países que hemos elaborado, ¿no?
que es algo muchísimo más puntual sobre destacar de un país cierto tipo de indicadores que son claves y que te dan un vistazo general sobre qué es lo que hay, qué indicador podemos encontrar de un país contrastado con otro que nos interesaría a nosotros encontrarlo. De otro tipo también tenemos las tasas de interés activas y pasivas, que también son series mensuales que a mucha gente le interesa ver cómo está evolucionando a nivel de países, ¿no es cierto? El tipo de cambio también es una serie que es bastante interesante, ¿no? El tipo de cambio real. Tenemos información de exportaciones, importaciones, balanza comercial. Tenemos también que son informaciones más relacionadas con el sector externo de la economía. Como te digo, es una herramienta bastante dinámica y que hemos tratado de mostrar indicadores tanto de la parte del sector real como del sector externo y del sector monetario, y también dentro del ámbito social estamos mostrando indicadores como por ejemplo la tasa de desempleo, la tasa de pobreza, el índice de Gini, ¿no? La población y la población tanto de hombres o mujeres. Entonces la idea es un poco ir siguiendo alimentando esta información en el transcurso de los próximos años. Esperemos que ya sea una herramienta con muchísima más información, porque este rato contiene 33 indicadores, pero la idea es seguir alimentando la herramienta. Los usuarios, ¿está dirigido para estudiantes únicamente económicos o de las ciencias sociales? ¿A quién está dirigida esta herramienta? Está dirigida a todo el mundo, a toda la ciudadanía, a todo quien esté interesado en hacer búsquedas de información sobre las principales variables que miden la salud de una economía en comparación con las otras economías o con el resto del mundo. O sea, es una información que está abierta para inclusive para estudiantes de nivel secundaria que están en los últimos años de bachillerato, que también veo que los profesores de ciencias sociales, hay algunos que les interesa mucho el que vayan a sus estudiantes a buscar información sobre qué es el Producto Interno Bruto, por ejemplo. O sea, o qué es cuál es el número de población del Ecuador frente a la población de los países vecinos, de Colombia, de Perú, de eso. Entonces, es una información que es para todo el mundo, no solo especializada para gente que está trabajando en temas de economía o de ciencias sociales. Todo el mundo puede acceder dentro de nuestro país. Muchas gracias. Tú me decías que, ¿cuáles serían los pasos siguientes? Estabas comentándome que con más información se puede complementar otra. En mente, ¿qué tienen dentro de la Dirección de Integración Regional? ¿Qué tienen en mente seguir incluyendo en esta sección de información socioeconómica internacional? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, como te comentaba, sí, este es una herramienta que es dinámica, ¿no? Y estamos muy interesados en seguir incorporando nuevos indicadores, ampliar, ¿no? la batería de indicadores que se encuentran, sobre todo desde el punto del ámbito social, pero también en la parte monetaria. Adicionalmente, nos gustaría, en base a toda la información que tenemos ahí, armar unos boletines que los podemos bajar o elaborar en base a la información que ya tenemos dentro de nuestro BI. Son boletines que un poco mostrarían los diferentes indicadores económicos dentro del Ecuador frente a la región, por ejemplo. Entonces, esa es un poco la idea que tenemos de trabajar en base a lo que tenemos ya ingresado dentro del BI, pero como te comenté, también queremos seguir alimentando esta información con indicadores, por ejemplo, de inclusión financiera a nivel internacional. También queremos incluir información sobre el riesgo país, y bueno, se me ocurren muchas cosas más, pero
todo depende también de que necesitamos trabajar intensamente y a tiempo completo casi en este, y lamentablemente también tenemos que distribuir nuestro tiempo con el desarrollar estudios que se basen en la información que se encuentra disponible dentro de este DI, ¿no? Pero tenemos un reto bastante fuerte que es sobre todo seguir manteniéndolo. Ya lanzamos esta herramienta y hay que seguir continuando alimentándola, y eso es una tarea que es bastante fuerte y que junto con el apoyo de la Dirección de Síntesis Macroeconómico, de la gestión sobre todo que trabaja el tema de la analítica de datos, nos ha apoyado y que esperamos que sigamos trabajando de la mano para poder cumplir con todo nuestro objetivo que tenemos, que es sobre todo proporcionar información confiable, transparente, ágil, oportuna para la ciudadanía. Muchas gracias, fantástico, Angélica, lo que nos cuentas. Muchas gracias por todo ese detalle y por toda esa explicación y de facilitar el entendimiento de los productos y servicios que dispone el Banco Central para la ciudadanía y que son de uso y de acceso libre y que son dentro de plataformas amigables que permiten un fácil acceso y uso. Y fundamentalmente promocionar que existe esta información con el propósito de que sea aprovechado por estudiantes, por investigadores, por académicos, por tomadores de decisión que deben tener más y mejor información o información de calidad como la que está proveyendo el Banco Central en esta sección estadística. Me despido, Claro que sí. Angélica, con un comentario de Alexandra Sori. Es interesante analizar variables económicas mediante indicadores socioeconómicos internacionales. Comparar y centrarnos en un plano como país en distintos entornos, económico, político, social. Felicitaciones al Banco Central, excelente iniciativa. Muchas Qué gracias, chévere. saludos a todo el equipo y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias y un gusto haber participado en este encuentro. Gracias a ti, Fernando. Muchas gracias, Angélica, te agradezco. Vamos a dar paso, Rodman, que está en controles, por favor, a la carta editorial semanal de la señora gerente general del Banco Central del Ecuador. Por favor, vamos a escuchar. Buenas tardes con todos y todas. Mónica Artola Jarrín, gerente general del Banco Central del Ecuador. El día de hoy, primero les quería agradecer por acompañarnos en este programa de encuentros del BCE. Y en segundo lugar, comentarles un poquito lo que nosotros estamos haciendo el Banco Central en los temas de educación financiera. De esa manera nosotros, el Banco Central, ha fomentado la educación financiera a través de su plan de educación financiera, el cual incluye diferentes programas enfocados a varios objetivos y cuyo fin es contribuir a la mejora en la capacidad de todas las personas para tomar decisiones acertadas para su bienestar y el de su familia en materia financiera. Permanentemente nosotros como institución hemos trabajado en pro de este fin, a través de la promoción de acciones para lograr que la educación financiera sea reconocida como un asunto de prioridad nacional. El desarrollo de alianzas con entidades públicas y otros actores privados para impactar a segmentos poblacionales específicos. Además, también impulsamos la investigación y el desarrollo de contenidos y herramientas dirigidos a fortalecer las habilidades y conocimientos. De esa manera, la semana pasada, como Banco Central, organizamos el segundo Congreso Internacional de Educación Financiera. Este marcó un hito en el debate sobre la inclusión y la educación financiera. En este encuentro reunimos a diferentes representantes de actores tanto nacionales como internacionales, nacionales como la Sobanca, la RFD y actores internacionales como Mujeres en el Internacional de México. La necesidad de impulsar un trabajo conjunto que genere iniciativas encaminadas a mejorar la inclusión y educación financiera en el país, así como a conocer los retos a los que esta disciplina debe enfrentarse, las posibles actuaciones a llevar a cabo para potenciarla y la eficacia de los programas formativos que ya existen en nuestro país. Uno de los hechos más relevantes de este evento fue la socialización y la entrega formal de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera,
documento que el Banco Central del Ecuador ha venido desarrollando desde hace 2 años y que se ha logrado finalizar con éxito, con el fin de contar con una herramienta que permita mejorar el índice de inclusión financiera en el país y contribuir así con su crecimiento productivo y económico. Es por ello que nos sentimos orgullosos de ser los precursores de esta herramienta, que sin duda contribuirá significativamente a la reducción de brechas generadas por la exclusión financiera. Les invito a que todos y todas participemos y trabajemos en este tema de educación e inclusión financiera que definitivamente nos va a ayudar a nosotros como país a lograr mayores y mejores resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central, quien nos ha compartido la carta económica semanal de la gerente general del banco. Agradecimientos a nuestros invitados por su reconocida trayectoria, formación y experiencia y sus valiosos aportes. A todas las autoridades del Banco Central del Ecuador que hacen posible que este programa Encuentros llegue a ustedes. Y a todo el equipo de la Dirección de Comunicación Social y de la Coordinación General de Tecnologías de la Información que hacen un arduo trabajo para producir y transmitir este video. Los mensajes a la ciudadanía. El Banco Central del Ecuador fomenta la investigación económica en el país. Les invitamos a presentar sus artículos académicos hasta el 15 de marzo del año 2021. Sé parte de la primera edición del presente año de la revista Cuestiones Económicas. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos desde sus lugares de trabajo y los medios de transporte en los cuales se dirigen a su hogar y que nos están escuchando a nivel nacional por Radio Nacional del Ecuador. Recuerda mantener la distancia, usar siempre la mascarilla y lavarte de manera frecuente las manos y respeta las medidas de distanciamiento y bioseguridad en todos los espacios. Toma precauciones y medidas de bioseguridad, mantente informado por fuentes oficiales que el COVID lo vencemos con mucha disciplina de toda la sociedad. La próxima semana, el día jueves 28 de enero, a partir de las 16 horas, vamos a recibir al economista Ilich Aguirre, con quien vamos a conversar sobre pagos digitales y banca central, y a Lorena Rosero, que nos va a hablar sobre el patrimonio numismático del Ecuador. Con esto llega a su fin el primer programa del Encuentros BCE del año 2021 en su segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde, nos vemos el próximo jueves.